Me llamo Iván y trabajo con manos frías desde antes de cumplir los 20. Lo aprendí de un tío que me heredó una mesa de acero, una bomba de embalsamar y la costumbre de hablar en voz baja cuando la noche se pega al techo. Era 2012, en Ciudad del Carmen, y esa tarde el mar traía un olor a sal que se colaba por la rendija del portón. Me entregaron a una mujer de 58, muerte súbita en la cocina, arterias limpias, piel tersa, uñas bien cuidadas. En la carpeta venía una indicación escrita con letra de hija, sin maquillaje, por favor, ¿cómo se fue? Al reverso, una estampa del esqueleto con túnica y guadaña, la santa con su mirada de vidrio. El salón de preparación estaba como siempre, el balde con hipoclorito, las cánulas ordenadas, los hilos de sutura enrollados, los guantes húmedos de talco. Cierro la puerta, apago el ventilador que tiembla, tomo aire por la boca para no pensar en el olor que se pega. Hago el examen, livideces fijadas, rigidez vencida con masaje, abro la carótida, coloco la cánula, ajusto la línea hacia la máquina. El líquido arterio embalsamante es una mezcla de formaldehído, humectante y tinte rosado que devuelve una apariencia tibia a las zonas pálidas. Regulo la presión, arranca el zumbido bajo de la bomba. A los pocos minutos, las manos pierden el tono cerúleo, el cuello toma relieve, la boca se asienta con la sutura muscular que siempre me deja una punzada de culpa en los pulpejos. Procedimiento estándar, nada para contar. La anoto como lista para cosmética ligera. Lo usual es corregir manchas, homogeneizar el color, un polvo translúcido, un rubor apenas en los pómulos, un toque en los labios para que no queden cenizos. En el expediente, sin embargo, la petición de la hija me detiene. Dudo. Aún sin maquillaje, podría usar humectante, no es pintura, me digo, es cuidado. Tomo la crema de masaje, una capa delgada, la piel la bebe con una voracidad que no había visto. En cuestión de segundos, la superficie queda mate, como si hubiera puesto agua en tierra seca. Repito, el mismo efecto. Pruebo en la frente, nada de brillo. El dorso de la mano, lo mismo. Las cremas suelen dejar rastro por minutos, aquí desaparecen como si entraran a un pozo. Me encojo de hombros, regreso a lo básico, lavado con champú neutro, secado con aire frío, peinado bien tirante, ojos con cap de plástico para que no se abran. Me asomo al reloj y pienso en la hora de entrega. En la capilla vecina se escucha una radio encendida con boleros antiguos, el encargado pronuncia nombres al teléfono con esa dicción aprendida en funeraria. Bajo la cabeza de la mujer con delicadeza, preparo un pincel de rubor leve, el más discreto, casi imperceptible. Apenas rozo la mejilla izquierda y el color desaparece, no difuminado, no corrido, se absorbe y deja la piel tan neutra como una pared recién encalada. Vuelvo a cargar el pincel, repito, lo traga. Intento un polvo compacto para fijar, el polvo baja como nieve y, al asentarse, se hunde en los poros, como succionado. La superficie queda limpia, incluso más uniforme que antes, pero sin rastro de intervención. Aparto las manos, pienso en un error de material, pruebo con otra marca. Lo mismo. Cambio de zona, barbilla, sien, lóbulo. Nada resiste. Intento labial en mínima cantidad, desaparece al contacto, dejando los labios secos, honestos, obstinados. Es la primera vez que algo así me sucede, y sin embargo el fenómeno no tiene dramatismo, no hay susurros, no hay sombras, solo un hecho sencillo e imposible, toda pintura que toca esa piel deja de existir. No queda brillo ni mancha en las gasas, no se ven residuos en el algodón, no hay transferencia en los guantes. Es un vacío que no ensucia. Apago la música del celular para escuchar mejor la sala, el zumbido de la lámpara, el goteo de una llave mal cerrada, la vibración de la máquina de frío en el cuarto contiguo. La estampa de la santa se ha quedado bajo un imán en la pizarra, mirando. Leo otra vez la nota, tal como se fue. Recuerdo lo que nos dicen siempre, respetar a la familia, respetar al difunto, respetar lo último que pidieron en vida. Busco una salida ética, quizá basta con el embalsamado, con haber devuelto volumen a las manos, con la boca cerrada sin grotesco. Me convenzo, dejo la bandeja de cosméticos a un lado, limpio los utensilios, coloco una sábana. Antes de cubrir el rostro, me fijo en un rasguño en la mejilla derecha,
esa marca que dejan los médicos cuando corren una cinta de monitoreo, es pequeña, pero la luz la enfatiza. Intento una gota de corrector, mínima, se la traga. Paso un hielo para compactar, vuelve a aparecer intacta. No puedo entregar con esa línea. Me siento en el taburete, miro el reloj otra vez. En el patio, alguien mueve sillas, el aire salado entra con desgano. Hablo solo sin hablar, con esa conversación muda de los que se quedan aquí de madrugada. Decido probar por última vez un truco que enseñó mi tío, rociar una neblina de fijador a distancia, dejar que el polvo flote y caiga, a veces da un velo casi invisible que uniforma sin maquillar. Lo hago. La nube avanza, desciende, cuando toca la piel, chisporrotea en silencio, como cuando la primera lluvia cae sobre calle caliente y desaparece. La piel permanece idéntica. Tomo la sábana, la cubro hasta la frente, apago la lámpara, salgo. En la mesa queda la estampa vuelta hacia mí. La hija llega al caer la tarde. Trae ojeras nuevas y un ramo de flores blancas que huele a recuerdos limpios. Le explico que respeté la petición, que su madre está preparada, sin cosmética, que el color es el que dejó la vida al retirarse. Me pregunta si puede verla. Camino delante en silencio, descubro el rostro con cuidado. La luz del salón no perdona, ninguna capa que engañe, ninguna sombra dispuesta para halagar. La hija se acerca despacio, aprieta el ramo, no llora, respira como quien firma una renuncia, murmura que está bien. No me mira, mira a la estampa que trae en la bolsa, la coloca al lado de la cabeza de su madre sin tocar la piel. Dice que así debía ser. Yo asiento con la barbilla y me hago a un lado, con la sensación de que he cumplido sin entender nada. La velación transcurre sin incidentes. Un hombre reza por ritmo, otros acomodan sillas, alguien prende un cirio que humea más de lo normal, el pasillo huele a café recalentado y a pan dulce. Paso varias veces por la capilla, la luz cambia, el rostro no, la mujer sigue en una neutralidad indecible, como si la muerte hubiera borrado cualquier adorno que no fuera suyo. A medianoche, la hija se queda dormida con el mentón en el pecho. Me acerco para cubrirla con un chal y, al levantar la vista, veo un detalle que me seca la boca, el rasguño de la mejilla ya no está. No hay línea, no hay marca, tampoco hay indicio de que la piel haya sido tocada. Es un rostro cerrado a la intervención, incluso a la memoria del daño. Miro mis manos como buscando explicación, no encuentro. Al amanecer, vienen por el cuerpo. Hago la entrega, reviso que el ataúd esté limpio, que las manijas no rechinen, que el cristal esté sin huellas. La hija coloca la estampa dentro, en el hueco del hombro, no encima, no sobre la frente, al costado, como un secreto entre tela y madera. Cuando bajan el ataúd a la carroza, la luz rasante entra por el portón y, por un segundo, me parece que la piel de la mujer toma un tono levemente más cálido, no es rubor, no es maquillaje. Es algo que pasa entre el sol y el barniz del cristal, y dura menos que un parpadeo. Me quedo con la duda pegada a la lengua mientras firmo el recibido. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía cómo la piel se tragaba mis intentos con una voluntad que no era rabia ni capricho, sino una coherencia, como si el cuerpo hubiera decidido defender la última petición de su dueña con la disciplina de un oficio. Recordé mis otras preparaciones, las capas de color, los trucos que devuelven una mentira útil a las familias. Recordé que el embalsamador también pinta para consolar. En esta ocasión, no me dejaron entrar. Yo, que domino fluidos, agujas y suturas, fui un invitado en una casa que parece mía. Entendí que a veces aquí no se trata de arreglar, sino de apartar las manos y sostener la mirada. Desde entonces guardo la estampa en el cajón, doblada en una bolsa, y cada que alguien pide natural, vuelvo a oler ese aire salado que entraba por la rendija. No prendo velas ni hago promesas, solo reviso los frascos y espero. Si la crema desaparece sin rastro, si el polvo cae y se disuelve, si el labial se esfuma como una palabra mordida, yo dejo de insistir. Cierro la puerta, aliso la sábana y repito en silencio lo que dice la letra de hija que todavía puedo ver con los ojos cerrados, tal como se fue. Y me quedo despierto, escuchando el zumbido bajo de la bomba que ya no uso, como si fuera el ronroneo de una voluntad que no me pertenece y que, sin embargo, tengo que obedecer.
Porque hay cuerpos que no aceptan color y noches que no aceptan descanso. Y yo, que trabajo con manos frías, aprendí que no toda ausencia puede maquillarse. Rubor prestado. No me acostumbré a la cara de los muertos. Aprendí a trabajar con ella, a leerla, a callarla con grapas y suturas, a devolverle una dignidad que las horas, la humedad y los olores cobran sin permiso. Pero nunca me acostumbré. En 2011, cuando todavía seguía de turno nocturno en la funeraria frente al viejo Hospital Civil de Zacatecas, llegó el cuerpo que me quebró la manera de mirar. Era una joven, 22, quizá 23. La trajeron a las 18:40, envuelta en una sábana de ambulancia. Diagnóstico: politraumatismo. La rigidez ya estaba instalada en brazos y mandíbula, el livor asentado sobre escápulas y parte baja del cuello. El médico del hospital hizo su parte, a mí me tocaba lo que no sale en los registros: abrir, drenar, fijar, sellar, maquillar, dar forma humana a lo que ya no la necesita. El padre preguntó si podía verla antes del arreglo. Le dije que no conviene. Que la recordara de día. Me dio las gracias, sin mirarme. La madre llevaba una bolsita de plástico con una estampita de la Santa Muerte metida entre un rosario y una servilleta. Para que no se asuste, dijo, sin ponerme los ojos encima. La dejé pasar con la condición de no tocar nada mientras preparaba el equipo. Saqué el set de arteria carótida, cánulas, llave de paso, tubo de drenaje a yugular. Formaldehído al 2.5% con humectante, eran buenos tejidos, jóvenes, aún no colapsados. Puse el ACAP en cada órbita, rompí la rigidez con movimientos firmes en los maceteros y sujeté la mandíbula con suture needle de alambre delgado. Cerré labios con crema selladora, limpié nariz y oído con torunda y jabón quirúrgico. Trabajo de siempre, metódico, sin secretos. Conecté. Liberé la llave. La solución entró tranquila, el retorno por yugular fue claro al principio, luego espeso. Golpeé con los nudillos para soltar coágulos. Hice presión en brazos y abdomen para movilizar fluidos. A medida que avanzaba, la piel recuperaba volumen, no color. Eso viene después, con cosmética. Paré cuando el dorso de la mano recuperó turgencia y la clavícula dejó de verse como cuerda. Desconecté, aseguré puntos con sutura intradérmica y pasé a limpieza final. La madre seguía ahí, murmurando oraciones viejas que he escuchado en más de una sala. El padre, quieto. En un descuido mío, la madre se acercó con la estampita. La puso sobre la frente de la muchacha. Iba a retirar el papel con un gesto automático, cualquier cosa sobre la piel recién cuidada deja marcas, pero me detuve. No me gustan los pleitos con familia, menos cuando están abrazados a algo que les sostiene el cuerpo. Dejé la estampita un minuto. Tal vez 2. Seguí con otra cosa, peine, crema, un poco de pegamento en una ceja que se levantaba. Cuando la retiré, la frente estaba fresca. Eso pasa con la humedad, la piel conserva humedad si no hay corriente de aire. Lo raro fue lo que vi después. A los 5 minutos, mientras aplicaba base de tono marfil para cubrir la hipóstasis del cuello, las mejillas comenzaron a tener un matiz que no había puesto yo. No era rubor de crema, no era pigmento de brocha. Era un color que salía de adentro, tenue al principio, luego completo, como si la sangre, esa que yo sabía drenada, respondiera a un llamado secreto. Me quedé quieto, con la brocha en el aire. He visto pieles retomar un tono más cálido por humectantes y difusión, he visto la ilusión de vida en la fluorescencia fría de nuestra luz. Esto era distinto. Fui a la mesa, revisé la fórmula por si me había confundido con el tinte del humectante. No. Volví. La madre seguía rezando, y con cada frase, no sé si por sugestión mía, el rubor se marcaba más. El padre se acercó y la miró con un alivio que me incomodó. Ahí está mi niña, dijo, y tuve que apretar la mandíbula para no corregirlo. Seguí trabajando como si nada. Difuminé apenas para emparejar, sellé labios, apliqué correcto en pómulos con mano casi ausente. No quería ser yo el que pintaba vida ahí. Cerré el cuerpo,
coloqué el vestido que trajeron, aseguré mangas por debajo con alfileres curvos. Antes de llevarla a la sala, la madre me pidió que dejara la estampita un momento más sobre la frente. Le dije que 10 minutos y ya. Aceptó. La luz del cuarto osciló un segundo, tal vez por el compresor que arranca sin aviso. Puse la estampita de nuevo. El papel se quedó pegado como si la piel lo bebiera. A las 21:30 hicimos la primera velación. 2 sillas, café negro como alquitrán, el murmullo de los que llegan con frases prefabricadas. Yo me quedé en cabina a un lado, por si había que retocar. La cámara de seguridad daba en un monitor grisáceo sobre la mesa metálica donde limpio los instrumentos. Miré la pantalla sin interés hasta que vi algo que me hizo salir de mi silla. En el monitor, el rostro parecía cambiar de tono con el paso de la gente. No era el típico juego de sombras, el rubor se encendía cuando alguien acercaba las manos al pecho en oración y se apagaba cuando se alejaban, como si respondiera al calor de las intenciones. Lo atribuía a la temperatura del cuarto, a la sombra de los cuerpos, a cualquier cosa menos a lo evidente. A medianoche quedaron solo los padres y una tía. Me pidieron que cerrara un rato la sala para descansar. Acepté. Entré, retiré coronas, repasé base. Cuando fui a despegar la estampita, sentí la resistencia de la piel. No era pegamento, era una especie de adhesión húmeda, suave, que se dio con un suspiro. Debajo había una marca pálida, limpia, con un contorno que no se parecía a la impresión del papel. Eran 2 curvas, apenas insinuando una capucha, como trazadas por evaporación. Pasé el dorso de la mano. La piel estaba tibia. No caliente. Tibia, como si la lámpara de preparación hubiera estado encima. Pero la lámpara estaba apagada desde hacía horas. Me dije que el formol se había quedado superficial y que la solución humectante seguía liberando calor mínimo. Me dije muchas cosas mientras volvía a poner la estampita en su sitio para no despertar al monstruo de la superstición. Cerré la sala, me lavé las manos con el jabón áspero que se queda enganchado en la nariz todo el día y regresé a la cabina. A las 2:17 escuché un golpecito seco en el vidrio que divide cabina y sala. Un toque de uña, no de nudillo. Me levanté. No había nadie. El monitor mostraba la sala en gris. La cámara tiene un leve retardo. Cuando abrí la puerta, vi el papel resbalar por la frente y caer a un lado de la almohada. Lo recogí. La piel, otra vez, tenía color. Ya ni siquiera se limitaba a las mejillas, se marcaba una sombra de vida en la comisura del labio. Me sorprendí acercando la cabeza hasta oler. No era formol. Era el olor limpio, casi dulzón, de la piel recién lavada. Me dio rabia. Rabia con la posibilidad de estar sugestionándome, rabia con la idea de estar viendo lo que otros quieren ver. Fui al cuarto de insumos, busqué un pigmento translúcido para sellar esa ilusión bajo mi control y al volver, la madre estaba en la puerta. No escuché cuando entró. Me pidió, con una educación que duele, que no pelee con los favores. Dijo que era la última vez que la vería con color. La última vez que podría despedirse sin miedo. Le di la espalda para no responder. Apliqué un sellador finísimo sobre el rubor, apenas un roce. La madre tomó la estampita, la sostuvo un instante y la dejó sobre la frente. No recé con ella, pero conté las respiraciones como hago para no temblar en suturas delicadas. A la 4ª respiración, el monitor se fue a negro un segundo. Cuando volvió, vi mi propia figura inclinada y, por un parpadeo, otra sombra a mi lado, alta y quieta, con una ausencia de rostro tan limpia que supe que era un truco de luz. A las 4 cerré el ataúd. Puse el rosario entre las manos de la joven. Antes de bajar la tapa, retiré la estampita, por protocolo. Quise guardarla en una esquina de la caja, pero algo me hizo meterla en el bolsillo del guardapolvo. Un gesto que aún no me perdono. Al asegurar la tapa, un hilo de aire frío me cruzó la nuca. No dije nada. Los padres firmaron, el carro fúnebre se la llevó, y yo me quedé recogiendo instrumentos que no supe dónde había puesto. Los días siguientes trabajé con otras caras. Ninguna con rubor propio. Guardé la estampita en el cajón del segundo mesón, bajo el frasco de cánulas.
A la semana exacta, llegó un niño de 8 años con un traje que le quedaba grande. Mientras arreglaba el cabello con un peine de dientes finos, la tía del niño sacó, sin avisar, otra estampita de la santa. La puso sobre la frente del pequeño. Iba a decirle que no, pero mis manos se quedaron quietas. En el cajón, sentí que algo se acomodaba solo. El rostro del niño no tomó color. Solo quedó más quieto. No he vuelto a permitir estampitas durante la preparación. En velación, si insisten, me aparto. Y sin embargo, cada tanto, cuando el cuarto está vacío y el equipo apagado, saco la que guardé aquella madrugada. La dejo un segundo sobre el metal de la mesa. El acero retiene un calor que no sale de ningún cable. Si la dejo sobre mi propia muñeca, la línea azulada de la vena parece tomar relieve. No es milagro. No es truco. Es un recordatorio de que, a veces, la línea que separa el trabajo del culto, la técnica del ruego, se pinta con un rubor que no viene en ningún frasco. Desde aquella noche, cuando termino de maquillar, me detengo antes de poner color. Acerco la brocha y la retiro. Miro si algo nace solo. Si no ocurre, hago lo mío, limpio, correcto. Si ocurre, no lo nombro. Ajusto luces, cierro cortinas, dejo el cuarto en penumbra. Y mientras el compresor respira como animal dormido, me repito que no me acostumbré a la cara de los muertos. Que solo aprendí a no discutir con el color prestado, ese que regresa sin pedir permiso y se va cuando uno baja la tapa. Porque el color, cuando vuelve de esa forma, no se queda para consolarnos. Solo viene a recordarnos que también nosotros somos piel esperando al frío. Y que, bajo la lámpara apagada, lo único que queda por hacer es no mirar demasiado la vida cuando decide mentirte. Incorrupto. No lo conté en la funeraria, ni a mis compañeros, ni siquiera a mi hermano que también aprendió el oficio. Lo escribo ahora porque es la única forma de sacar el olor de parafina de la nariz, ese olor seco que no venía de ninguna vela encendida, sino de la piel de un muerto que no quiso corromperse. Aquel caso llegó una tarde de agosto de 2011, cuando el calor se pegaba al techo de lámina y la plancha sudaba herrumbre. El acta decía que el hombre había aparecido en el monte después de 3 semanas de desaparecido. El perito apuntó lo de siempre, probable muerte por deshidratación, exposición. Lo que no puso fue que la piel no olía. 3 semanas y nada. Ni moscas. Levantamos la camilla entre dos. Yo iba adelante. Noté al instante la falta de ese peso torpe que da el gas acumulado. El cuerpo era compacto, como si lo hubieran guardado en frío. La rigidez no estaba. Las manos caían con una flexibilidad impropia. La esposa llegó detrás, en silencio, con un rebozo negro y un rosario de hueso colgando. No preguntó por el costo, ni por el horario. Solo pidió verlo esa misma noche. Dijo que había prometido velarlo antes del amanecer. No me miró a los ojos, pero alcancé a ver que traía las yemas de los dedos manchadas de cera. En la mesa de preparación abrí la bitácora. Peso estimado, estatura, livideces. Busqué manchas violáceas en espalda y hombros. No había. La piel tenía un tono parejo, ni pálido de nevera ni morado de abandono. Acerqué la nariz a la comisura de los labios, esperando ese aroma a putrescina que siempre, por mínima que sea, se anuncia primero allí. Nada. Solo un frío seco. Me puse guantes nuevos y preparé la bomba, la solución con formaldehído al 2.5% y el tinte para devolver color. Monté cánula y buscador, como me enseñaron, sin prisa, con respeto, hablando por dentro aunque el muerto no escuche. Busqué la femoral derecha por palpación. La encontré sin esfuerzo. La pared arterial no estaba dura. Habitualmente a los 10 días ya encuentras calcificación o al menos un colapso. Aquí no. Incisión limpia, separación con el separador de Beitlaner, arteria expuesta. Corté transversal y inserté la cánula. La vena, sumisa, listísima para el drenaje. Abrí válvulas. Oí el zumbido suave de la máquina.
Esperé el primer hilo oscuro en el tubo de retorno. No bajó negro, bajó claro. Un líquido translúcido, apenas rosado, como si lo estuviera hidratando en vez de embalsamar. Miré el manómetro, la presión subió sin que yo ajustara. Conocía ese comportamiento cuando hay resistencia periférica, edema, coágulo. Pero la piel seguía plana, sin turgor. Pasé la mano por la frente del difunto. Tenía un brillo que no era sudor. La franela dejó rastro, como si hubiera limpiado cera. Me acordé de la esposa, de sus dedos blanquecinos, del rosario. Cerré válvulas, cambié la concentración al 3%, revisé la línea, purgué. Reanude. La cara tomó un matiz tenue, uniforme, como si el tinte corriera por canales que la anatomía no explica. No había fuga por orificios. No hubo purga ni por nariz ni por boca. La cavidad estaba quieta. Cuando terminé la inyección femoral pasé a las carótidas para asegurar la distribución facial. Abrí clavicular izquierda, busqué la arteria con la punta del dedo, que encontró pulposo, maleable. Inserté, aseguré con lazo, abrí. La presión se mantuvo en una meseta extraña, sin variaciones, la máquina trabajaba con un esfuerzo sordo, constante, como si empujara contra algo elástico. Detuve otra vez. Con la luz del flexo noté un grano fino en la piel de la mejilla, un moteado de brillo mate, como polvillo de vela raspada. Me movía la cavidad. Trocar posterior al apéndice sifoides, trayectoria hacia hígado y estómago. Aspiré. Esperaba gases. Salió aire, sí, pero frío, sin olor. El tubo no vibró. Apliqué Cavitari, 16 onzas calculadas por peso. Distribuí en abdomen y tórax. Nada volvió. Nada chorreó. No tuve que hacer suturas adicionales. Era como infundir un maniquí. La esposa entró sin ruido. Detrás de ella, el encargado de sala con 2 veladoras en vasos de vidrio. Nunca permitimos velas en la sala de preparación, pero esa noche él mismo hizo la excepción. Las colocó en la mesa auxiliar, lejos de materiales. La mujer no habló. Apoyó la palma sobre el pecho del muerto y cerró los ojos unos segundos. Luego salió. El encargado me dijo al oído que estaban rezando en la capilla, que mejor apurara. No respondí. Los muertos no se apuran, o se dejan o no. Hice rasurado, lavado final, fijé rasgos. Apliqué a caps, coloqué adhesivo, cerré boca con aguja curva y sutura muscular. Al pasar el hilo por el maxilar sentí una resistencia mínima, y entonces la aguja se fue como en mantequilla. Me detuve. No era blando de putrefacción, era otra cosa. Las encías parecían cera tibia. Terminé con cuidado. Rematé con el humectante en manos y rostro. En la yema del índice derecho vi adherida una hebra de mecha, negra, pegada como si hubiera estado en contacto con llama. La retiré con pinza y la dejé en la charola. A medianoche quedó listo para vestir. El calor aflojaba, el silencio de la funeraria se volvió ese zumbido grave que dejan los apagadores. Me quedé solo. Me hice un café en el termo de metal. La bomba aún estaba conectada. Miré el tubo de retorno, un hilo mínimo, casi inexistente, corría como si la máquina bebiera por sí misma. Cerré por completo. Silencio. Entonces lo oí. No fue un gemido ni un crujido de madera. Fue el sonido minúsculo de una mecha que se consume, ese chisporroteo casi inaudible que se oye cuando te acercas mucho a una vela. Busqué el origen con la vista. Las veladoras estaban apagadas. La sala no tenía ventanas. Me acerqué al rostro del difunto, flexo a un lado. El sonido venía del pecho. Puse la mano sobre el esternón. Frío. Retiré la mano. El sonido continuó unos segundos, luego nada. Vestí al hombre con la ropa que ella trajo, camisa blanca, pantalón oscuro, cinturón de hebilla gastada. En el bolsillo de la camisa, una estampita, una figura de huesos con túnica, pequeña guadaña. No la saqué. Acomodé las manos sobre el abdomen. La piel de los dedos tenía ese brillo que se queda después de untar aceite de lámpara.
Cerré la cremallera de la bolsa de maquillaje, apagué el flexo y llevé el cuerpo a la capilla. A esa hora, la capilla olía a flores baratas y piso trapeado. La esposa estaba sola frente al altar, sin rezar, mirando un punto más allá de todo. Deposité el féretro en su sitio. Coloqué la cruz, arreglé el cuello de la camisa. Ella se acercó y pasó los dedos por la frente del muerto, como alisando una arruga que no existía. Noté que sus manos dejaban una huella mate, sin brillo. Como cuando apagas una vela con los dedos húmedos. No dijo nada. Se quedó ahí, de pie, con ese rosario de hueso balanceándose apenas. Me retiré a la oficina, pero no pude sentarme. Había algo pendiente que no tenía nombre. Tomé el parte médico para archivarlo y vi que la hora probable de muerte estaba puesta con tinta corrida, como si alguien la hubiera repasado con calor. La cifra parecía 18:40 o 16:80 si eso fuera posible. Me reí para adentro. Eran tonterías del cansancio. Volví a la capilla a las 2 de la mañana. La encontré vacía. La vela del altar mayor estaba encendida, aunque nadie la había prendido. La llama no temblaba. Era una columna de luz, fija y real. Me acerqué al féretro. Abrí el vidrio. El aire no olía a nada. El rostro del difunto tenía una serenidad austera, sin el falso rubor que a veces se vuelve grotesco. En el borde de su labio, un punto brillante, como gota de cera fresca. Levanté la mirada. La vela seguía recta. Toqué la gota con la uña. No era grasa. Era algo más seco. Como si la piel misma hubiera exudado un resto de luz. De pronto, el chisporroteo volvió, justo bajo mis dedos. No me moví. Puse la mano otra vez sobre el esternón. Entonces lo sentí, no calor, sino una vibración finísima, como el latido de un insecto atrapado. Duró lo que dura un suspiro. Después, quietud total. Me quedé escuchando mi propia respiración y el zumbido del fluorescente hasta que el sueño se quebró por la puerta al abrirse. La esposa había regresado. Traía un paquete pequeño envuelto en una bolsa de pan. Lo puso a los pies del ataúd y lo abrió. Era una veladora blanca, de esas de vaso alto con etiqueta. La etiqueta era la misma figura del bolsillo de la camisa, pero dorada. Ella la acomodó, no la encendió. Me miró por primera vez. Me dijo que ya podía descansar, que había cumplido. Su voz era una piedra lanzada al agua. No supliqué, no pregunté. Yo era el técnico, su empleado por unas horas. A las 4 comenzaron a llegar los familiares. El aire de la capilla cambió, se llenó de cuerpos vivos y de un murmullo que la muerte siempre respeta. Nadie quiso encender la veladora. A las 5:30, antes del primer café para todos, pasé a revisar por última vez. La piel no había hundido, las manos seguían con ese tacto seco que, si uno no supiera, diría que es de una persona que se lavó con jabón de lavandería. El tinte se había asentado perfecto. No había fuga, no había mancha. A las 6, cuando el cielo apenas aclaraba, la esposa se acercó a la veladora y la encendió con un cerillo. La llama subió sin vacilar. En ese mismo segundo, el chisporroteo en el pecho sonó de nuevo, como si respondiera. Nadie lo oyó más que yo. La mujer cerró los ojos y murmuró algo que no quiero recordar. El vidrio del féretro pareció empañarse por dentro, apenas como cuando exhalas. Yo sé que fue un efecto del clima, de la diferencia de temperatura, de lo que sea que explica la física. Lo sé y, sin embargo, esa mañana decidí no discutir con lo que no me pedía pelea. Cuando llevaron el cuerpo, la sala quedó fresca. Recogí mis cosas, limpié la mesa con el rigor que me enseñaron, revisé la bitácora para anotar que no había incidencias. Dudé unos segundos. Escribí, distribución excelente. Sin olor. Sin purga. Sin livideces visibles. Piel con residuo ceroso no identificable. Cerré el cuaderno. Al mover la charola encontré la hebra de mecha que había retirado de su dedo. Me pareció más corta. La tomé entre los guantes. Al apretarla se deshizo en un polvillo seco, casi luz.
Desde entonces, cada vez que preparo un cuerpo miro primero las manos. Si encuentro cera bajo las uñas, digo en voz baja un ya que no es rezo ni rendición, solo un acuerdo con algo que no tiene nombre. No volví a ver a esa mujer. No supe dónde lo enterraron. Han pasado años y aún, en tardes de calor, la bomba de embalsamar me regala ese zumbido constante y, por un instante, creo oír debajo de la plancha el pequeño chasquido de una llama que no acaba. No discuto. Anoto. Y sigo. Porque hay muertos que no se pudren, y no sé si eso es un milagro o una promesa. Solo sé que a mí me tocó vestir a uno, y que desde entonces el olor a parafina no se va, aunque ventile la sala y me lave las manos hasta dejarlas en carne viva. Ojos de salmuera. Aprendí hace años a no mirar a los muertos a los ojos. No es algo que enseñen en la escuela de tanatopraxia, se aprende de golpe, con el formol raspando la garganta y el silencio apretándote el pecho. Esa noche de octubre de 2019 rompí esa regla. Y desde entonces no he vuelto a dormir igual. El cuerpo llegó pasadas las 11:30 de la noche. Lo bajaron de una camioneta vieja, envuelto en una sábana húmeda, con el peso de quien ya no tiene nada que perder. 43 años, paro respiratorio. Venía acompañado de una bolsa de plástico que contenía veladoras rojas, flores marchitas y una figura de la Santa Muerte del tamaño de un brazo. La mujer que los trajo, de voz áspera y mirada fija, me dijo que la familia vendría en unos minutos y que no apagara nada cuando las velas se encendieran. Encendí el extractor de la sala, limpié la mesa de acero, preparé la mezcla en la bomba, formaldehído, metanol, colorante apenas suficiente para darle un tono saludable. El olor denso empezó a llenar la habitación. A esa hora, el silencio de la funeraria se mezclaba con la llovizna que golpeaba el techo de lámina, un ruido constante que parecía venir de muy lejos. A los pocos minutos, la familia entró en fila. Primero la madre, con un rosario de cuentas negras enredado en las manos, después la esposa, con la mirada dura y los labios secos, y detrás, dos hermanas vestidas de luto, que cargaban un altar improvisado sobre una charola. Sobre él había una pequeña figura de yeso pintada de blanco, con una guadaña pegada con cinta y un manto bordado. Lo pusieron sobre una mesa auxiliar, a la izquierda de la camilla, y me pidieron que lo dejara allí para que lo cuidara. No discutí. Las velas fueron encendidas y el humo empezó a mezclarse con el olor químico de la sala. Mientras ellos comenzaban a rezar en voz baja, me coloqué los guantes y abrí la arteria carótida. Introduje la cánula, puse en marcha la bomba y la sangre oscura empezó a ceder su lugar a la solución. La vibración del motor llenó el cuarto junto al murmullo incesante de las oraciones. Todo era mecánico, casi ritual: limpiar, drenar, reemplazar, sellar. El cuerpo respondía como todos, aunque sus manos, cubiertas de callos y manchas de aceite, parecían aferrarse todavía a algo. Pasé a la parte más delicada, el rostro. Sellé los párpados con gel especial, aseguré la mandíbula, peiné el cabello con movimientos medidos. Después limpié las uñas y apliqué crema en las manos para suavizarlas. Fue entonces cuando sentí el primer estremecimiento, un leve temblor en la mesa, como si algo dentro quisiera acomodarse. Paré la bomba y miré. Todo estaba en orden. Me repetí que esos movimientos son normales, producto del aire atrapado y la presión interna. Seguí con el trabajo, aspirando líquidos de la cavidad abdominal. El sonido del trocar se mezclaba con el golpeteo de la lluvia y con un extraño crujir de las velas, como si la cera hirviera. No miré hacia el altar. No quería. Había aprendido que en ciertos trabajos, si uno cruza la vista con ciertos objetos, la noche se hace más larga. Llevaba casi 2 horas de procedimiento cuando sucedió. Estaba maquillando los pómulos, dándole al difunto un color tenue y natural, cuando escuché un pequeño chasquido. Una de las velas del altar había derramado un hilo grueso de cera, que se deslizó hasta tocar la mesa de acero. El humo que subió no era el habitual, era más espeso, más oscuro, y se enroscó en espiral hacia el cuerpo. Sentí el cambio en el aire, una presión rara en los oídos.
Fue entonces cuando, sin previo aviso, los párpados del muerto se abrieron. No fue un movimiento torpe o lento, como el de los músculos cediendo. Fue preciso, controlado. Los ojos, opacos por la muerte, se giraron directamente hacia el altar. Y se quedaron así, fijos, como si reconocieran algo. Me congelé. Sabía que los había sellado. Sabía que no había forma de que se abrieran así. La madre soltó el rosario y se llevó las manos a la boca. La esposa retrocedió un paso, sin dejar de mirar. Nadie se atrevió a romper el silencio. Yo sentía la piel de la nuca arder, pero tenía que seguir. Con movimientos lentos, tomé un hisopo y volví a sellar el párpado derecho. Luego el izquierdo. Y aún así, tuve la certeza de que, bajo ese sellado, los globos oculares seguían mirando. Apenas volví a tomar el pincel para maquillar, otra vela tronó. No era imaginación, el pecho del difunto subió levemente, como si intentara suspirar. Revisé la sutura de la mandíbula, intacta. Coloqué algodón bajo las mejillas y continué, hablando en voz baja para mí, intentando convencerme de que todo era explicable. Cuando apagué la bomba y cerré las válvulas, el altar parecía más cerca. La distancia entre él y la mesa se había reducido, aunque yo no lo hubiera movido. Terminé el trabajo mecánicamente, vestir, acomodar manos, peinar. Evitaba mirar al rostro, como si el contacto visual fuera a desencadenar algo más. A las 3:05 de la madrugada, el trabajo estaba hecho. Coloqué el cuerpo en el ataúd, lo cubrí con la sábana y me quité los guantes. Fui a apagar la última vela, pero la madre me pidió que no lo hiciera, ella se encarga, dijo, refiriéndose a la figura. Obedecí. Observé cómo la llama se inclinaba hacia el ataúd, como si respondiera a una corriente invisible que no afectaba a las demás velas. Esa mañana no dormí. He visto cuerpos mover dedos por la presión, mandíbulas que dejan escapar un último aire atrapado, músculos que ceden por la gravedad. Pero nunca unos ojos sellados abrirse con intención, con un objetivo claro. Intenté buscar explicaciones técnicas, gel que no fijó bien, presión de la solución, humedad que aflojó el adhesivo. Todo servía para calmar, pero no para borrar lo que vi. Semanas después, la esposa volvió para agradecer el trabajo. Dijo que en el velorio él se veía como dormido y que todos se sintieron en paz. Antes de irse, confesó que, en un momento, una vela se inclinó sola hacia la urna de cenizas y que se escuchó un clic suave en la mandíbula, como si hubiera asentido. No le pregunté más. Hoy sigo trabajando en la misma sala. Pero tengo reglas nuevas, velas lejos de la mesa, cera sin contacto con el acero, imágenes religiosas mirando a la pared. Y, sobre todo, recuperé mi primera regla, no mirar a los muertos a los ojos. Aún así, hay noches en que cierro la sala y, en el reflejo de los instrumentos, veo dos sombras redondas a la altura de la mesa. Sombras que no parpadean. Cuando eso pasa, apago la luz de inmediato, cierro la puerta y bajo la cortina. Y mientras camino hacia mi casa, me repito, como un conjuro inútil, que en esa sala todo es materia, pero también memoria. Y la memoria, a veces, sabe cómo abrir los ojos. Eclipse. Me llamo Darío Cervantes y todavía recuerdo el año en que el velatorio Luz Perpetua, en las afueras de Querétaro, decidió modernizar su sala de embalsamamiento. Era 2017, las nuevas lámparas LED prometían iluminar cada sutura con nitidez quirúrgica y las cámaras de circuito cerrado permitirían a los familiares observar, a distancia y sin morbo, el proceso que convertía un cuerpo en un recuerdo pulcro. Yo, con 12 años de oficio, había visto pieles amoratadas revivir un rubor creíble, vísceras transformadas en silencio bajo formol y dedos rígidos que se aferraban a medallas invisibles. Pero nada me preparó para lo que llegó aquella madrugada de lluvia tibia. El cadáver ingresó a las 2:13, según el registro digital. Era una mujer de 20 y pocos, identificada como Marina Palacios, accidente vial, choque frontal en la carretera 57. El informe médico mencionaba fracturas múltiples y pérdida masiva de sangre, pero un extraño renglón advertía pigmentación dérmica atípica.
Pensé en livideces tenues o en esas manchas que se diluyen con el drenaje arterial. Me equivoqué. Tras colocar el cuerpo sobre la mesa de acero, accioné la lámpara principal. El cono de luz debió deslizarse sobre la epidermis con ese brillo de porcelana recién lavada. En vez de ello, la piel absorbió la claridad, como si la estuviera bebiendo. No hubo reflejo, no hubo brillo, el rostro quedó mate, opaco, devorando cada fotón. Apreté el interruptor varias veces, convencido de un fallo electrónico. Nada cambió. La luminosidad circundaba el contorno de la cama, pero el óvalo pálido del cadáver permanecía en un crepúsculo insondable. Consideré la posibilidad de una sustancia sobre la dermis, alquitrán, tal vez, y pasé una gasa embebida en alcohol. La tela salió limpia. Al examinar la pupila izquierda con el oftalmoscopio portátil, no encontré el reflejo retiniano típico. El rayo desaparecía en un abismo sin devolver ni un destello rojo. Aquello vulneró mi instinto profesional. La luz siempre hallaba camino de regreso, aún en la muerte. Cuando conecté la bomba embalsamadora, la presión comenzó a fluctuar. El manómetro bailó trepidante, oscilando entre picos y caídas, como si las arterias resistieran el flujo de la mezcla preservante. Sonó un chasquido dentro del depósito y el líquido retrocedió, burbujeante, rechazado. Cerré la válvula rápidamente. Una salpicadura me alcanzó la bata, impregnándola de formol y metanol. Cada gota que rozaba la piel inerte era absorbida con la misma voracidad que la luz. Apagué las máquinas, tomé nota de cada anomalía y salí al pasillo. El monitor de seguridad mostraba la imagen de la sala, pero la mesa, bañada teóricamente por lúmenes frescos, aparecía oscura, subexpuesta, casi borrada. Ajusté la lente remota al máximo nivel de ISO, seguía sin captar los contornos de Marina. Lo único nítido era la silueta de la lámpara, brillante y estúpida sobre un vacío ciego. El comedor del personal quedaba 4 puertas más allá. Me preparé un café para disipar el temblor de las manos, consciente de que nada racional justificaba lo observado. Cuando el reloj marcó las 3:07, las luces del corredor parpadearon y se extinguieron en cascada desde la entrada principal hasta mi posición. Un zumbido eléctrico precedió la penumbra total. Solo la linterna de mi teléfono me guiaba. En la pantalla de los circuitos cerrados brotó una niebla de estática, luego, una imagen sin fecha ni hora, la camilla vacía, desplazándose en medio de un pasillo desconocido. No era nuestro pasillo. Regresé a la sala. La puerta, que había dejado entornada, colgaba abierta de par en par. Un olor metálico, distinto al de los compuestos químicos, impregnaba el aire. Era ese tufo tibio que precede a las tormentas cuando la atmósfera se sobrecarga de ozono, electricidad suspendida, casi audible. La sábana quirúrgica yacía enrollada en el suelo. El cuerpo no estaba sobre la mesa. Seguí un rastro de humedad hasta la cámara frigorífica. Cada paso resonaba en loseta y acero, un metrónomo que midió la distancia entre el deber y el pánico. Empujé la puerta de la cámara, mi aliento se condensó. Dentro, los compartimentos numerados dormían sellados, salvo uno, el 8. Una grieta vertical, el ancho de una uña, sugería que no había cerrado bien al depositar el cadáver. Deslicé el cajón lentamente y ahí estaba Marina, en la posición exacta en que la guardé horas antes. Su vestido quirúrgico seguía liso, las manos cruzadas. Pero el rostro parecía más nítido, más definido, como si el vacío que bebía la luz moldeara cada contorno con morbosa dedicación. Decidí suspender el proceso y notificar al director. Sin embargo, al girarme, la puerta de la cámara se cerró golpeando el marco de metal. El pestillo automático cayó con un clic implacable. Mi linterna apenas arañaba la negrura ritual de aquel recinto. Golpeé, vociferé, aunque sabía que nadie me rodeaba a esas horas. Marqué el número de emergencias internas, pero la pantalla mostraba un error de red. Un chasquido húmedo me obligó a volver la vista al cajón. Marina había abierto un ojo. Negro y pulido como obsidiana. Sin reflejo. El frío transformó mi saliva en agujas. Un sonido de succión retumbó cuando la lengua del cadáver se movió, entorpeciendo el vacío de las cuencas nasales. Podría jurar que inspiraba, pero el tórax permanecía inmóvil. La fisura en el iris se dilató,
trazando un eclipse total en la esclerótica. Entonces comprendí, la luz no rebotaba porque detrás de aquella piel no había nada que la devolviera, un horizonte interno, sin superficie, la engullía como un pozo gravitatorio. Me quedé sin voz. La batería de la linterna alcanzó el 5%. Saltaron destellos verdosos sobre las bandejas inoxidables. Marina levantó la mano derecha. El movimiento resultó lento, disonante, como secuencias fotográficas alteradas. Sus dedos chocaron con el techo del cajón y dejaron un halo de penumbra sobre la chapa, como si cada yema sembrara óxido de sombra. Cerré los ojos, buscando blindarme en el recuerdo de mi primera autopsia, algo tangible. Podía oír la sangre seca quebrándose bajo bisturís de hace una década, el murmullo de compañeros de entonces, el escozor del formaldehído. Todo eso era real. Pero el gélido paño se deslizó sobre mi mejilla, apagando de golpe esas evocaciones. Marina acariciaba mi piel con una lentitud que desafiaba la temperatura ambiente. El roce dejó una marca oscura, un lunar de penumbra que no dolía, más se expandía. Mi única defensa consistió en encender la máquina de refrigeración a su máxima potencia. El motor rugió, insuflando aire helado por los ductos. Las temperaturas cayeron en picada. Quizá el frío detendría aquello que animaba el cuerpo. Observé su figura convulsionar, no por rigidez cadavérica sino por algo que luchaba contra la cristalización. El tono mate de su piel adoptó un brillo furtivo, no luminoso, sino espejeante, como hielo recién fracturado. Entonces la linterna murió, el mundo quedó sumergido en un abismo gris azulado. Un golpe brusco escindió la chapa. Marina intentó incorporarse, derribando el cajón. En la penumbra gélida oí el chasquido de vértebras al liberarse, más nítido que cualquier crujido que hubiera surgido en mis sesiones de reconstrucción. Corrí hacia la puerta, tanteé el pestillo, debía desactivar el imán electromagnético desde afuera. Sin luz, el teclado digital era una ruleta. Mis dedos, entumecidos, resbalaron. Tras 3 intentos, un pitido rojo informó de un bloqueo de seguridad. Debía esperar 5 minutos para reintentar. El silencio siguiente se rompió cuando Marina habló. No emitió palabras articuladas, fueron susurros filtrados, como aire atravesando una flauta áspera, componiendo un zumbido que se mezcló con el ruido del motor. Provenía de un punto imposible, parecía resonar dentro de mis fosas nasales, dentro de mis ojos. Imaginé la luz que había absorbido, transformada ahora en vibración, palpitando para encontrar salida. Y encontró la mía. Sentí los poros dilatarse, la médula recibir descargas microscópicas. Mi visión se tornó borrosa en los bordes, mientras el centro quedaba claro, inverso al efecto de una migraña. El círculo nítido mostraba a Marina plantada frente a mí, sin pupilas discernibles, con la boca apenas abierta. Vi mi propio reflejo en su iris, flotaba, minúsculo, atrapado. Cuando el temporizador soltó el cierre electromagnético, empujé la hoja metálica y rodé fuera de la cámara. Me arrastré hasta la sala principal, donde el generador auxiliar encendió las luces de emergencia. Eran rojas, parsimoniosas, suficientes para dibujar sombras grotescas. La mesa de acero continuaba vacía, pero sobre el suelo aparecía un reguero viscoso que terminaba justo en mis zapatos. Una impresión térmica de la cámara registró una disminución drástica, 28 grados en un minuto. Sin embargo, yo sudaba. Crucé el vestíbulo y alcancé la salida trasera que conecta con la rampa de servicio. La candela roja del sensor parpadeó. Al presionar el botón de apertura, el sistema exigió un código maestro. Mis manos temblaban tanto que pulsé cifras al azar. Segundo bloqueo. Un silbido reverberó detrás de mí, demasiado cercano. No quise girar. Entonces las lámparas del pasillo se encendieron a plena potencia. Pero no arrojaron luz blanca, emitieron un resplandor oscuro, como si proyectaran sombra. El suelo, las paredes, mi bata, todo se oscureció en vez de iluminarse. Solo vi claridad en torno al cuerpo que emergía de la penumbra. Marina, plagada de surcos de escarcha, avanzaba sin flexionar articulaciones, empujada por el mismo magnetismo inverso que devoraba el brillo circundante. Caminar hacia mí, para ella, era como caer hacia un centro de gravedad propio y silencioso.
Noté cómo mi sombra comenzaba a desprenderse de mis pies. Se estiró, se adelgazó, reptando hacia aquella figura. La iluminación negativa la succionaba. Cuando la oscuridad tocó la punta de mis dedos, un frío desolador se precipitó por mis venas, deshidratándome de dentro hacia afuera. Comencé a comprender, no absorbía luz para ocultarse, sino para llenarse de nosotros, de nuestra electricidad biológica, del fósforo que anida detrás de los ojos vivientes. La muerte ya no le bastaba, necesitaba el resplandor íntimo, ese fulgor microscópico que solo arde en los organismos aún tibios. Apreté el botón de alarma de incendios, un chirrido ensordecedor sacudió los plafones. Los rociadores se activaron, expulsando agua helada. Las gotas entraron en contacto con Marina y se volatilizaron, convertidas en vapor opaco, como si chocaran contra hierro candente. El rocío, antes claro, se ennegreció y ascendió al techo, formando nubes densas que apagaban cualquier resto de luz corriente. Mis pulmones inhalaron aquel humo inverso, olía a lámparas fundidas y carne sin lavar. La puerta de servicio se dio finalmente cuando un corte de corriente desprogramó la cerradura. Caí sobre el asfalto mojado, vi cómo la oscuridad se derramaba tras de mí, como tinta espesa persiguiendo una fuga en el papel. Gateé hasta las luminarias del estacionamiento, farolas de sodio que desprendían ese naranja hospitalario. Pero apenas alumbraban, como velas a punto de extinguirse. A las 3:44, según mi reloj empapado, alcancé la caseta del velador y me encerré dentro. El viejo generador a diésel alimentaba un foco incandescente que aún resistía. No parpadeaba. Aproveché la claridad para inspeccionar mi mano derecha. La marca oscura se había extendido hasta el antebrazo, como una piel nueva, opaca. Intenté rasparla con la navaja multiusos, levanté un borde, pero esa materia no sangraba ni dolía, solo emitía un reflejo imposible, la imposibilidad misma de reflejar. La ciudad amaneció envuelta en neblina. A las 6:12 escuché sirenas y vi luces azules difusas. Cuando abrieron la puerta, encontrándome hecho un ovillo, relaté todo entre convulsiones febriles. El acto oficial concluyó falla eléctrica general, posible episodio de descompensación nerviosa del técnico. La sala de embalsamamiento apareció intacta, Marina, dentro del cajón 8, jamás fue extraída ni manipulada. Pero las grabaciones de seguridad mostraron 31 minutos de estática entre las 3:05 y las 3:36. Nadie supo explicarlo. Me dieron licencia indefinida y aún hoy, 8 años después, temo la oscuridad plena. No porque no me deje ver, sino porque podría estar viéndome. Bajo ciertas sombras, la cicatriz en mi brazo vuelve a latir, su superficie absorbe el brillo de los focos y lo guarda. Siento como algo observa desde ese espejo sin plata, aguardando a que toda luz, incluso la que palpita en mis retinas, se apague para siempre. Cuando eso ocurra, el eclipse será total. Formol y ceniza. Me llamo Dr. Alonso Ferrer y hasta hace poco ejercía como patólogo forense en la morgue judicial de San Martín de los Andes, Argentina. No soy supersticioso, creo en la necrosis, en las curvas de lividez y en la rigidez cadavérica, no en fantasmas. Sin embargo, aquello que viví en 2019 alteró mi carrera, mi sueño y mi cordura. Llegó una camilla sellada con cinta de gendarmería a las 19:34 horas del 7 de agosto. El informe preliminar indicaba suicidio, Paula Montenegro, 32 años, encontrada con ambas muñecas abiertas en una cabaña rentada por temporada. El juez reclamaba autopsia urgente, la familia aseguraba que la joven jamás habría atentado contra su vida. El resto del personal había salido a notificar a los parientes, me quedé solo con la bolsa negra, el generador rugiendo por la tormenta y un edificio de vigas que crujían bajo la nieve. Corté la cremallera. La luz fluorescente reveló piel marfileña manchada con vetas violáceas. Sorprendía la ausencia de lividez gravitacional, las extremidades conservaban turgencia, como si la sangre se negara a estancarse. Coloqué termómetro rectal, 33 grados centígrados. Para el tiempo transcurrido esperaba menos de 30 grados centígrados. Tomé nota, atribuyéndolo al aislamiento térmico de la cabaña. Deslicé el cuerpo a la mesa de autopsias.
Al intentar flexionar el codo derecho, noté un espasmo reflejo que sacudió la mano. Lo atribuí a descarga muscular post-mortem. No obstante, al segundo intento el bíceps ofreció resistencia viva, no crujía ni cedía, se tensaba. Coloqué el estetoscopio, gesto absurdo, lo sé, pero necesitaba descartar toda duda fisiológica. Silencio absoluto. Preparé la incisión Y-line. La cuchilla número 22 tocó la piel y chirrió, como si rasgara cuero viejo. Apenas penetró 2 milímetros, la epidermis expulsó una gota densa, gris perla, con olor a sal húmeda y madera quemada. Limpié con gasa, la mancha parecía ceniza humedecida. Raro, pero no inédito, he visto fluidos extraños en casos de incendio. Seguí cortando hasta el esternón y ahí ocurrió lo imposible, la herida se cerró 1 centímetro delante de la hoja, sellándose como cera tibia. Retrocedí. El bisturí cayó al suelo. La línea de incisión quedó reducida a una fina cicatriz opaca, sin sangrado. Bajé la mascarilla para inspeccionar y el aire cambió. Un tufo a antorcha apagada desplazó el formol. El extractor se detuvo, el generador siguió rugiendo, pero dentro de la sala reinaba un silencio pastoso. Quise registrar la anomalía en la grabadora de voz, al encenderla, salió un clic-clic parecido a un latido electrónico. Aquello no provenía del aparato, reverberaba en las paredes, acompasado, lento, 6 pulsos por minuto. Cerré la bolsa de tórax y giré la camilla para moverla a refrigeración. Entonces vi la sombra humana proyectada contra la puerta. Parecía la silueta de alguien parado entre la lámpara y mí, pero yo estaba solo y la lámpara pendía sobre mi cabeza. Giré. Nada. Cuando regresé la vista, la sombra se había deslizado hasta superponerse al cadáver, fundiéndose con él en la plancha. Tomé el extremo metálico del aspirador de vísceras, necesitaba algo que se sintiera como un arma. No soy valiente, pero la adrenalina del forense suplanta el miedo. Si un vivo entra en tu sala, la prioridad es conservar evidencia, incluso a costa de la integridad propia. Avancé hacia el panel eléctrico. Quería cortar la energía y provocar que el sistema de seguridad enviara alertas. El pasillo estaba oscuro, salvo por la lámpara estroboscópica de emergencia. Cada ráfaga iluminaba marcas húmedas en el piso, huellas de pies descalzos, dirigidas desde la mesa hacia la cámara fría 3. Sobre la puerta de acero habían colocado, hacía años, un cartel que yo mismo grabé: no introducir cuerpos sin etiquetar. Aquella noche la hoja policial reposaba sobre mi mesa, así que la cámara 3 debería estar vacía. Sin embargo, la manija presentaba escarcha, signo de apertura reciente. La tiré. Dentro, el termostato marcaba 4 grados centígrados, pero un vaho caliente ondeaba desde el fondo. El olor a ceniza se volvió picante, mezclado con miel fermentada. Al fondo de la cámara distinguí una segunda camilla, cubierta con una sábana quirúrgica. No constaba en ningún registro. Jalé la plancha. Lo que había bajo la tela nunca fue humano del todo. Medía cerca de 2 metros, piel de un gris marmóreo, sin rasgos faciales excepto una hendidura vertical en el centro donde debían estar ojos y nariz. Por esa fisura surgía el mismo líquido perlado. Donde otros cuerpos exhiben corte de iosutura, este mostraba símbolos cauterizados, círculos concéntricos, espirales y una letra sigma invertida. Reconocí el patrón. Años atrás, en un congreso, un colega mostró fotografías de sectas que aplicaban marcas post-mortem para rituales de transmigración. Creí en delirios esotéricos, ya no. Retrocedí, grabadora aún encendida. El latido electrónico se aceleró. Sentí presión en la cabeza, como cuando se bucea a profundidad. Las luces parpadearon y, en un relámpago de neón, observé la camilla original vacía. Paula Montenegro había desaparecido. Un crujido resonó detrás de mí, hueso contra acero. Lentamente giré. La figura del cadáver sin rostro emergía de la cámara, erguida, chorreando ceniza líquida. Sus piernas parecían articuladas con cables tensos, cada paso dejaba un charco gris que humeaba. El latido se tornó agudo, frenético. No hubo gritos. No hubo música. Solo aquel tambor metálico y el clank-clank de los rieles de acero. Me encerré en la habitación de instrumental.
Coloqué un carro de aluminio contra la puerta. Marqué el celular, sin señal. Golpeé la ventana, tormenta de nieve, vientos a 120 kilómetros por hora. Nadie escucharía. La única arma disponible era el formol. Llené una cubeta de 20 litros y preparé la manguera de embalsamado. El plan era simple y absurdo: rociar al intruso con aldehído y esperar que la química hiciera lo que la lógica no podía. El latido se detuvo de golpe. Silencio aterrado. Luego, golpe seco. Otro más. La puerta bombeaba, abollándose hacia adentro. Tercer golpe, la lámina cedió, arrojando carros y bandejas como juguetes. El ente se inclinó para franquear el marco. Bajo la luz de emergencia, su piel se había agrietado, las fisuras dejaban escapar brasas microscópicas. Al alzar la cubeta, divisé algo imposible: en la hendidura facial asomaba un ojo humano, idéntico al de la ficha de ingreso de Paula. El cuerpo había absorbido el rostro de la suicida. Abrí la válvula, un chorro de formol salpicó el pecho marmóreo. El líquido siseó, evaporándose al contacto. El ente se estremeció, expulsó un silbido insano y levantó su brazo, cuyos dedos se fusionaban en una cuchilla ósea. Lancé la cubeta entera. La criatura retrocedió, piel burbujeando, y chocó contra un armario de odontología. Entre instrumental oxidado cayó un torno quirúrgico eléctrico. Lo accioné. La fresa giró a 400.000 revoluciones. Ataqué la hendidura facial, un chorro de ceniza caliente me roció clavícula y mejilla, dejando quemaduras al instante. Seguí perforando hasta que el latido desapareció del todo, como si hubiese cortado un cable de audio. La criatura se desplomó y se disolvió en charcos que chisporrotearon, evaporándose sin dejar rastro salvo un residuo de hollín. Quise respirar aliviado, pero escuché pasos sobre el techo acústico. No eran pisadas de madera, sonaban blandas, como sacos húmedos arrastrados. De pronto, placas de yeso cayeron y, desde la penumbra, emergieron 3 siluetas grises idénticas, aún sin rostro definido. Cada una ostentaba cicatrices químicas y símbolos cauterizados. Entendí que Paula fue la primera, no la única. Todo aquel lote de cuerpos ritualizados había llegado antes que ella, en contenedores sin etiquetar, desaparecidos, quizá, de morgues inundadas o fosas clandestinas. No quedaba forma de huir. Corrí hacia la cámara de seguridad. Dentro, viejos tanques de nitrógeno líquido aguardaban para conservación de tejidos. Abrí la válvula maestra. El gas helado barrió la sala en segundos, la temperatura cayó a 30 grados bajo cero, cristalizando el vapor de mi aliento. Las criaturas se movían más lento, sus articulaciones se fracturaban con chasquidos frágiles. Tomé la barra rompecercas y golpeé el tubo de halógeno. Chispazo. El nitrógeno vaporizado se inflamó con el oxígeno del conducto de aire, algo teóricamente improbable, y una llamarada blanca inundó el pasillo. Desperté en el hospital 2 días después, con injertos dérmicos y fractura de radio. El oficial a cargo me informó que la morgue quedó calcinada, el incendio arrasó sótanos y archivos. La nieve apagó las llamas antes de propagarse. De los cuerpos almacenados no se recuperó ni un diente. Asumieron que la explosión se debió a fuga de gas y negligencia mía. Renuncié antes de la audiencia. No intenté limpiar mi nombre. Hoy vivo en Neuquén, archivo expedientes desde un cubículo forrado de vidrio, lejos de cámaras frías y bisturís. No hay noche sin que huela a ceniza húmeda o escuche un eco de latidos electrónicos en el zumbido del aire acondicionado. A veces, cuando la luz del monitor parpadea, mi reflejo muestra un corte fino diagonal sobre la clavícula. No sangra, solo brilla, gris perlado, como si nunca hubiera cicatrizado del todo. Cada tanto aparece en la prensa una nota sobre contenedores incinerados en rutas australes. Prefiero no leer los detalles. Solo aprieto los auriculares contra mis oídos y subo el volumen. El ruido blanco esconde, aunque sea por minutos, el recuerdo de aquellas formas buscando un cuerpo nuevo donde sellar su ritual. Si alguna vez recibe usted un cadáver que no se deja cortar, baje el bisturí, apague las luces y márchese. Hay autopsias que ningún informe judicial necesita. Y hay sustancias, ni formol ni fuego,
que consiguen detener lo que habita entre la piel y la ceniza. Bálsamo vacío. Mi nombre es Laura Espinosa. Soy médico forense y embalsamadora desde 2015 en el Servicio Médico Legal de Valparaíso, Chile. Antes de relatar lo que arruinó mi carrera, debo reconocer que siempre fui ambiciosa. El primer cadáver que preparé me enseñó que la perfección técnica genera prestigio, y el prestigio abre puertas que la medicina convencional jamás concede. Esa ambición me llevó, 2 inviernos atrás, a violar una regla infalible de laboratorio: nunca apliques un método cuyo origen ignores. Todo comenzó una tarde lluviosa de abril de 2021. Revisaba referencias para una ponencia sobre preservación tisular cuando, entre estanterías olvidadas de la biblioteca universitaria, hallé un volumen sin lomo, cubierto de moho blanco. El catálogo lo listaba como Manual Ritual de Tanatopraxia, 1908, nadie lo había solicitado desde 1974. Las páginas, quebradizas, combinaban fórmulas químicas con símbolos cabalísticos y láminas a carboncillo donde cuerpos abiertos lucían pétalos de sal gruesa en las cuencas. Tomé fotografías, copié pasajes y devolví el libro antes de que la bibliotecaria reparara en su estado. Aquella misma noche, transcribí los pasos de un procedimiento denominado infusión de bálsamo vivo. Proponía sustituir el formol por una mezcla de aldehídos suaves, extracto de corteza de abedul, sal mercurial y, lo inquietante, una gota de sangre reciente para cerrar el ciclo de aliento. A la semana siguiente recibimos 4 cuerpos de un accidente carretero. El turno era mío, sin supervisión. Preparé la solución nueva en un bidón de acero, me pinché el dedo y dejé caer la gota exigida, no sin un estremecimiento infantil. Inicié la infusión en la primera víctima. El resultado fue sorprendente: la piel recuperó tono rosado, las mejillas se abombaron como si aún circulara sangre. Preservé los otros 3 idénticamente. Al día siguiente los técnicos de funeraria elogiaron mi trabajo: parecen dormidos. Mi jefa asentía con sonrisa profesional, pero noté en sus ojos una sospecha que decidí ignorar. La reputación llegó rápida. Durante los 2 meses siguientes familias enteras insistían en que fuera yo quien preparase a sus difuntos. Mi nombre apareció en un reportaje de prensa local sobre la nueva técnica de embalsamado que devuelve la paz a los dolientes. Cada elogio alimentaba mi ego, hasta que los primeros signos extraños asomaron. El 9 de junio, mientras retiraba sondas de un varón de 50 años, la mano derecha del cadáver flexionó los dedos, lenta y ordenadamente, hasta formar un puño firme. El rigor mortis no explica movimientos voluntarios tantos días después. Comprobé temperatura, estimulación eléctrica, livideces, todo marcaba muerte absoluta. Sin embargo, aquella mano tardó 10 minutos en volver a abrirse. Me dije que era contracción post-mortem anómala y seguí. Esa misma noche soñé con la sala fría iluminada solo por LEDs rojos. Oía un goteo, como suero cayendo en cubetas. Cuando enfocaba la vista distinguía mis propios cuerpos embalsamados, alineados, murmurando con labios grises palabras que no entendía. Desperté empapada en sudor y hallé en mis brazos pequeños moretones circulares, similares a las marcas de cánula que yo misma colocaba. Volví al trabajo, me prohibí comentar nada. Pero los fenómenos crecieron. Un motorista fallecido presentaba incisiones perfectas. Al coser la sutura del tórax sentí vibrar la aguja como si atravesara músculo vivo. Guardias de cámara reportaron que las alarmas de movimiento se activaban sin intrusos. Una técnica dijo haber visto, a través de la mirilla, que el pediatra muerto 2 semanas antes parpadeó. La ridiculizaron, ella pidió traslado. Comencé a revisar mis notas del bálsamo vivo. Entre símbolos descubrí un párrafo que había pasado por alto: el espíritu se asienta en la sal mercurial hasta que la sangre ajena clama relevo. Quien sostenga la aguja portará la llave. Comprendí que mi aporte sanguíneo no solo activaba la fórmula, sino que me convertía en vínculo. No tenía cómo probarlo, pero la coincidencia de sueños, síntomas físicos y comportamientos cadavéricos bastaba para aterrarse. Decidí suspender la práctica. Durante el siguiente mes retorné al formol convencional. Los nuevos cuerpos mostraban degradación normal, sin incidentes.
Me atreví a pensar que el problema terminaría cuando los antiguos fueran inhumados o cremados. Fue entonces cuando llegó la autopsia 482/21, un hombre desconocido hallado en una ribera. La policía lo trajo para identificación. Desnudo, piel sudorosa pese al frío. No olía a putrefacción, emitía un aroma tenue a corteza de árbol. Al retirar la sábana vi algo peor. Bajo su clavícula izquierda lucía el mismo glifo circular que aparecía en las láminas del libro, grabado como hierro candente. A su alrededor, los capilares aún se veían rojizos. Parecía obra de alguien que sabía exactamente dónde y cómo marcar. Mientras lo inspeccionaba, el fluorescente del techo se apagó. El generador seguía encendido, de modo que la falla fue local. Aún así, la oscuridad me cubrió 20 segundos eternos. Escuché un chasquido húmedo, después un golpe metálico. Cuando la luz volvió, el cuerpo yacía igual, pero la bandeja de instrumental se encontraba en el piso, como empujada desde la mesa. Un escalofrío heló mis vértebras. Busqué el bisturí, lo guardé en el cajón y cerré la sala. Esa noche no dormí. A las 3:17 mi celular vibró. El sistema de cámaras interno envió alerta de movimiento. Cámara 2, sala de cadáveres preservados. Abrí la aplicación, temblando. La pantalla mostró la hilera de cuerpos en sus camillas. Uno de ellos, el motorista, se sentaba, lento, doblando la cintura. Al minuto exacto, otro cuerpo, aquel varón de 50 años, pareció girar el cuello. El video se congeló, luego cayó la señal. No pude marcar a nadie, sabía que ningún guardia se atrevería a ingresar. Tomé mi coche y conduje bajo lluvia torrencial hacia la morgue. El vestíbulo olía a salmuera rancia. Al bajar al sótano oí un murmullo coral, grave, sin palabras, que vibraba en los azulejos. Abrí la puerta de preservación. Las camillas vacías formaban un pasillo, como dispuesto para mi paso. Al fondo, junto a la mesa de autopsias, se erguían 7 figuras silentes. Reconocía cada cuerpo embalsamado con bálsamo vivo. Párpados entreabiertos, iris apagados, piel tersa, brillos pétreos. Daban un paso sin sonido y luego otro, sincronizados por un pulso inaudible que sentía en mi esternón. No supe cuánto estuve paralizada. Reaccioné al ver la camilla 482, el desconocido con glifo, vacía. Algo se movía detrás de mí, giré y lo vi sosteniendo el viejo bidón de acero, goteando la mezcla. Sus labios grises se abrían y cerraban, sin voz, pero comprendí la exigencia, necesitaban más sangre reciente. La llave. Corrí hacia el cuarto de reactivos. Cerré la puerta, atranqué con archivador. Dentro conservábamos tambores de peróxido y cloro. Recordé un protocolo de neutralización. La sal mercurial precipita con cloro para formar cristales insolubles. Llené una cubeta con hipoclorito concentrado, giré válvulas hasta que el extractor formó niebla acre. El vidrio de la puerta comenzó a astillarse bajo golpes lentos. Cuando apareció la primera mano, volqué la cubeta, el gas irritante inundó el pasillo. Gritos sordos atravesaron el metal, mezcla de viento y desagüe. Apreté la alarma de incendios, los aspersores saltaron, liberando agua que arrastraba el cloro por corredores y cadáveres ambulantes. Entonces el glifo del desconocido empezó a chisporrotear, como marca al rojo en contacto con hielo. Un olor dulzón a resina quemada sustituyó al cloro. Vi a las figuras convulsionar, la piel cuartearse, de las fisuras manaban hilos negros que se desvanecían en vapor. Cuando bomberos y carabineros irrumpieron, hallaron charcos grisáceos, ningún cuerpo entero y yo inconsciente. Declararon que un cortocircuito activó los rociadores y produjo reacción con químicos de limpieza, desintegrando tejidos ya débiles. La prensa habló de negligencia, mi licencia quedó suspendida. Yo acepté cada cargo, preferí la vergüenza pública a confesar que di vida sin quererlo. Hoy vivo en un departamento minúsculo en Temuco. He tirado jeringas, guantes, cualquier recuerdo de mi oficio. Pero cada amanecer encuentro en el espejo la piel extrañamente lozana, demasiado lisa para mis 34 años. Me rasco la mejilla, bajo la uña se desliza un grano minúsculo, como cristal de sal mercurial brillando al sol. Lo arrojo al lavabo y corre por la tubería. Temo el día en que ese cristal vuelva,
quizás acompañado de un latido que no sea el mío. Si alguien descubre aquel manual ritual de tanatopraxia, quémelo sin leer. Hay fórmulas que preservan más que la carne, conservan la ausencia, la fijan al embalsamador y, cuando la llave sangra, regresan para reclamar su aliento prestado. Yo sigo aquí, oyendo un murmullo sordo detrás del agua de la ducha, contando las horas antes de que las manos que preparé toquen la puerta y exijan otro ciclo, otro cuerpo, otro bálsamo vacío. Perfume cadavérico. No sé quién podría envidiar mi oficio. Soy embalsamador desde hace 15 años y durante ese tiempo aprendí a separar el estómago de la conciencia. Uno se revuelve, la otra se adiestra. El 30 de agosto de 2012 llegó al sótano del tanatorio San Gabriel un cuerpo que pondría a prueba ese equilibrio. Era una mujer de 26 años encontrada sin identificación a la orilla de la carretera a Chapala. Los forenses anotaron fallecimiento por causas indeterminadas. Para mí, solo era la próxima tarea. Cuando retiré la sábana percibí un aroma impensable, un olor dulce, espeso, semejante al almíbar de las calabazas en tacha que mi abuela hervía en Día de Muertos. No venía de los químicos, todavía no había destapado el tanque de formaldehído. Sin darme cuenta aspiré con fuerza, aquella fragancia parecía adherirse a la tráquea y acariciarla desde dentro. Tomé nota mentalmente, si la descomposición generaba ese perfume, debía registrar la temperatura de la cámara. Sin embargo, la piel lucía intacta, casi tersa, y los globos oculares conservaban un brillo anómalo. Encendí la grabadora que uso para dictar observaciones y comencé a describir la escena, pero la voz que se escuchó al presionar play no era la mía. Un susurro liviano murmuró, «Abre». Apagué de inmediato, convencido de que algún gracioso había manipulado el aparato. Revisé la cinta, estaba vacía. Dejé el dispositivo a un lado y, con cierto temblor, inicié el procedimiento. Abrí la arteria carótida y la vena yugular para insertar las cánulas de drenaje. La sangre, más espesa de lo normal, fluía lentamente, como melaza. El olor se intensificó hasta volverse empalagoso. No encendí el radio como acostumbro, sentía que cualquier sonido añadido me rompería los nervios. Aquello no era miedo todavía, era la antesala, la respiración contenida del miedo. Cuando la cavidad torácica se tensó, supe que era momento de aspirar las vísceras. Introduje la sonda, accioné la bomba y el motor se ahogó con un chasquido. Desmonté la manguera para revisar la obstrucción. Dentro, en lugar de coágulos, hallé pétalos marchitos de color marrón rojizo, aplastados y pegados entre sí. Los toqué con las pinzas, eran frágiles, se deshacían con un susurro de polvo. Pensé en gardenias antiguas, en flores enterradas con un vestido. Era imposible, el protocolo señala retirar adornos antes de refrigerar. Volví a mirar el rostro de la mujer. Los párpados parecieron estremecerse. Me forcé a continuar. Inyecté la mezcla conservante, masajeando los brazos para distribuirla. Al presionar el abdomen, escuché un crujido semejante al de madera vieja. El olor, los pétalos, la densidad melosa, todo me remitía a un sueño recurrente que sufrí de niño, cuando mi madre me encerraba en el ropero como castigo. Allí, entre las sombras y la naftalina, imaginaba que la madera transpiraba savia dulce. Sacudí la cabeza, pero el recuerdo quedó impregnado. Apagué las luces del pasillo para quedarme solo con el fluorescente sobre la mesa. El resplandor convertía la piel en porcelana. Me incliné para suturar la incisión y entonces escuché un golpeteo seco proveniente del interior de la caja metálica donde guardamos los apósitos. Pensé en ratas. Abrí, nada. En cuanto cerré, el sonido volvió, ahora detrás de mí, como si alguien tamborileara sobre la lámina del refrigerador. Giré, solo vi mi reflejo, pálido, empañado por el vaho. Decidí terminar el turno sin descanso. Para aguantar el sueño, mascaba granos de café. Hacia las 2 de la madrugada, la corriente eléctrica se interrumpió con un chasquido. El generador tardó 10 segundos en activarse, tiempo suficiente para que la oscuridad se espesara como tinta. En ese intervalo, sentí pasos desnudos chapoteando en el piso húmedo, avanzando desde la plancha hasta quedar frente a mí.
No pude moverme ni gritar, el miedo tiene un peso concreto, y aquel segundo fue plomo sobre el pecho. La luz volvió. El cuerpo seguía allí, inerte, aunque la cabeza estaba girada hacia mí. Juraría que antes miraba al techo. Di un paso atrás, tropecé con el carrito de instrumental y dejé caer las tijeras. Resonaron como campanas diminutas en la bóveda del sótano. Entonces la boca del cadáver se entreabrió y liberó un suspiro que olía a fruta pasada. No fue un espasmo post-mortem, lo vi, lo escuché, lo respiré. Huí escaleras arriba y me encerré en la oficina del administrador. No quise llamar a nadie, ¿cómo explicarlo sin sonar delirante? Encendí la computadora y abrí el sistema de cámaras. La imagen granulada mostraba la mesa, los frascos, la mujer inmóvil, hasta que apareció una figura oscura, apenas un contorno. Se inclinó sobre el cadáver, apoyó las manos y pareció inhalar profundamente. El monitor titiló y la silueta desapareció. Sentí que el estómago se enfriaba por dentro. Me quedé dormido poco antes del amanecer. Soñé que estaba dentro de un ataúd tapizado con pétalos húmedos. Mis manos formaban parte del forro, no podía mover los dedos. En la tapa había una mirilla, y pegado al cristal vi el rostro de la mujer, que sonreía con los labios descarnados. Al despertar, tenía la boca llena de un sabor dulzón, terroso. Escupí, era polvo rojizo. Volví al sótano con la intención de terminar la sutura. Al bajar, encontré al jefe de sala, don Eliseo, revisando mis apuntes. Antes de que hablara, olí el mismo perfume impregnado en su bata. ¿De dónde viene ese aroma?, pregunté. Él frunció el ceño. ¿Cuál aroma? No huelo nada. Le conté el incidente de la tubería y los pétalos. Sacó una carpeta y me la mostró. Dentro, fotos de autopsia de la misma mujer, tomadas en 1991. Buscamos en los archivos digitales del Estado. La ficha de desaparición describía que fue vista por última vez subiendo a un Volkswagen Escarabajo color crema, conductor desconocido. Nunca encontraron el vehículo. Las fotos anexas mostraban un tatuaje de gardenia en el antebrazo izquierdo, idéntico al que tenía delante pero sin tinta, como si la piel recién curada hubiera absorbido la tinta y exudado su perfume en compensación. Sentí un escalofrío líquido recorrerme la espalda. La exhumaron, pensé, y la trajeron aquí como Jane Doe. Don Eliseo quiso alertar a la policía, y yo lo seguí a la sala principal. A mitad del pasillo, el generador falló otra vez. El corredor se hundió en una penumbra roja, iluminado solo por las luces de emergencia. Escuchamos un golpe seco detrás, la puerta del sótano se había cerrado sola. Algo se arrastraba al otro lado, arañando el metal. El viejo tomó mi brazo y tiró hacia la salida. Corrimos hasta el estacionamiento, donde la claridad matinal disipaba el horror como un limpiaparabrisas difumina la tormenta, pero el aire seguía oliendo a almíbar. Esa tarde, mientras peritos forenses descendían al sótano para recoger evidencias, me quedé afuera fumando. Desde la distancia escuché 3 golpes huecos y un chillido como metal retorcido. Los peritos salieron pálidos, diciendo que la camilla estaba vacía. Nadie quiso seguir poniendo un pie allí. El tanatorio cerró durante semanas, pero yo aún olía aquel almíbar en mis dedos, sin importar cuántas veces los lavara con alcohol. No renuncié. Continué embalsamando a otros, pero adopté un hábito extraño. Antes de drenar, prendo una vela de jardín aromática. Si el perfume del cuerpo supera al de la vela, suspendo el trabajo. Desde aquella noche, ningún olor ha logrado eclipsarla, excepto en sueños, cuando la caja se cierra y el dulce almíbar me cubre la lengua. Han pasado 13 años. Estoy sentado en la bodega de otro tanatorio, esta vez en Monterrey, y entre los ingresos de hoy han asignado una joven sin identificación. El informe dice accidente de carretera. Cuando levanté la sábana, el aire alrededor se volvió espeso y mi garganta reconoció el dulzor. Apreté los puños. En el bolsillo llevo un encendedor y una pequeña botella de gasolina. No permitiré que esta historia se repita. Porque entiendo al fin que el perfume no es un síntoma de la muerte, sino su insistencia, y que algunos cuerpos jamás aceptan el silencio definitivo.
Retrato profano. Llegué al Instituto Forense de San Rafael, Veracruz, en agosto de 2018, contratado como embalsamador nocturno. Mi jornada arrancaba a las 9, cuando las bombas de aspiración retumbaban como pulmones oxidados y la calle junto al río se apagaba. A esa hora las familias ya se habían marchado y el aire olía a formol, cloro y flores marchitas. Yo era nuevo, así que aceptaba cualquier tarea para granjearme la confianza de los veteranos, fregar pisos con agua hirviendo, pulir ataúdes recién barnizados, clasificar frascos de reactivos. El miércoles 15 llegó el cuerpo que lo cambiaría todo. Luis Aparicio, 38 años, operario de una empacadora de mariscos. El acta hablaba de derrame cerebral, pero al desnudarlo descubrí moretones anulares en muñecas y tobillos, marcas de sujeción. Documenté el hallazgo, sellé la bolsa y firmé la cadena de custodia. A las 10 apareció su esposa, Julia, con una cámara digital compacta entre las manos. Quería la última foto para el archivo familiar. Encendí las lámparas frías del anfiteatro. El flash parpadeó 3 veces. Tomé las tomas de rigor, frontal, perfil, 3/4. El rostro de Luis parecía dormir. Julia observaba desde la puerta de acero. Al terminar la invité a revisar la pantalla. Su jadeo breve rebotó en los mosaicos. «Ese no es Luis», murmuró. En la imagen, la nariz parecía más ancha, los párpados hundidos, la boca torcida en una mueca imposible. Creí que el sensor se había empañado. Julia dejó la cámara en la mesa y se marchó, prometiendo volver con su cuñado. Decidí continuar la preparación, drenaje venoso, inyección arterial, cavitación. Coloqué la cánula en la carótida y conecté la bomba, el fluido rosado empezó a desplazar la sangre. Un burbujeo surgió de la tráquea, como un amago de palabra. Observé el tórax, subía y bajaba, apenas 1 milímetro. Reprimí la imaginación y seguí trabajando. A medianoche las luces titilaron. El generador diésel tardó 15 segundos en arrancar, dejándome a oscuras con aquella figura. Regresó la fluorescencia y vi algo imposible, las pinzas que sostenían la mandíbula habían desaparecido. La boca estaba entreabierta, mostrando incisivos astillados que antes no existían. Busqué en el suelo, nada. Tomé la cámara de Julia, borré todo menos la fotografía alterada y la imprimí para el informe. En papel la imagen resultaba aún más perturbadora, sobre el esternón se insinuaba una sombra enorme, de brazos desproporcionados, que apoyaba las manos sobre el cuerpo como un titiritero. Guardé la foto en un sobresellado y regresé al anfiteatro. La plancha estaba vacía. El tubo de aspiración goteaba fluido rosado sobre el piso. Seguí el rastro hasta la cámara frigorífica. Allí encontré al cadáver de pie, recargado contra la puerta interna, ojos abiertos, como aguardando. Al entrar, la cerradura automática se activó con un chasquido, dejándome dentro. El aire helado me cortó la respiración. El cuerpo se desplomó con un golpe seco, pero la cabeza giró hacia mí. Recordé los manuales, los movimientos por gases post-mortem existen, pero aquel gesto tenía intención. El dedo índice se alzó y apuntó a la cámara colgada de mi cuello. Comprendí, fotografiar era la llave. Levanté la cámara y disparé. El flash reveló un instante imposible, yo, tendido sobre la misma plancha, ojos cerrados, mientras otro yo sostenía la cámara. El archivo tardó 1 segundo en grabarse, bastó para que el cadáver se desvaneciera. Tropecé con bolsas plásticas y corrí al pasillo. Otra vez falló el generador. Solo quedaron la luz de emergencia y el piloto rojo de la cámara. Golpeé la puerta principal hasta sangrar, nadie respondió. El metal crujió como si alguien empujara desde afuera. Retrocedí. Por la rejilla se deslizó aire caliente con olor a carne ahumada. Una linterna abandonada sobre un carrito se encendió sola, apuntando a la fotografía impresa que llevaba. La sombra tras el cuerpo ahora era idéntica a mi silueta, con ojos negros y sonrisa siniestra. Entonces la puerta del montacarga se abrió. Pulsé subir, pero la cabina descendió al subsótano, la sala de autopsias clausurada. Allí la oscuridad era viscosa. Una lámpara de emergencia parpadeaba al fondo.
Sobre camillas oxidadas reposaban cuerpos bajo sábanas amarillas. El olor era una plaga viva. Avancé unos pasos. Una sábana se elevó, surgió un anciano con la marca del gancho craneal y ojos conscientes. Solté la cámara, el flash se disparó. En la imagen aparecía yo, levantando la sábana como si hubiera provocado el despertar. Huí hacia la escalera de servicio y subí hasta la azotea. El cielo era una lona negra sin estrellas. Me senté sobre la grava, temblando. Creí haber escapado. Entonces escuché el clic del obturador. La cámara, intacta, reposaba a mi lado. En la pantalla había una nueva foto, yo, sentado, con una silueta alargada detrás. Miré mi espalda, nada. El flash destelló otra vez, ahora mostraba mi nuca abierta, como lamida por algo que dejaba un surco negro. El motor de un camión de basura rugió abajo con música ranchera. Grité, pero las trompetas ahogaron mi voz. Cuando el camión se alejó, la ciudad quedó muda. Sentí un peso sobre los hombros, el olor a formol volvió, mezclado con tierra húmeda. La cámara cayó, el lente se astilló, pero la pantalla siguió encendida, me mostraba bajando la escalera, obediente, guiado por hilos invisibles. No recuerdo haber bajado. Desperté desnudo en una camilla, garganta obstruida por un tubo. Mis arterias estaban conectadas a la máquina de embalsamar. Sobre mí, la lámpara quirúrgica iluminaba a la sombra, ahora tenía el rostro de Julia y sostenía la fotografía final pegada al foco. El fluido comenzó a invadir mis venas. Entendí entonces que aquella entidad no robaba vidas, sino identidades. La última imagen que vio mi retina fue mi propio rostro drenando color mientras el obturador sonaba una y otra vez, sellando un archivo que algún día otro técnico revisará y, al verlo, susurrará, ese no es él. Desde entonces nadie ha encontrado mi cuerpo. Cuentan que un embalsamador sin turno recorre los pasillos fotografiando cadáveres sonrientes. A veces, en un instante de lucidez, escucho el clic lejano de una cámara y temo que la próxima foto revele la verdad que intento olvidar. Si alguna noche visitas este edificio y ves un destello donde no hay cámara, no mires atrás, el guardián del archivo busca un nuevo rostro que añadir a su colección.